Análisis de la rueda del tiempo, de la imagen del hombre y del calendario. Es una ofrenda, tarea, en donde integré el conocimiento de estas tres partes y algunas otras tareitas correspondientes a estos análisis. Bueno, en esta presentación vamos a ver, como ya se dijo, la rueda del tiempo, la imagen del hombre y el calendario, años, días y meses. Esta tareita ofrenda pertenece al curso técnico de lo sagrado del Centro de Estudios Holístico Providencia y pidiendo el permisito de nuestro querido maestro y sumo sacerdote Balanquín, su servidora Asillade, presentando este trabajito. Bueno, en esta diapositiva yo integré todos los aspectos de la rueda del tiempo. La rueda del tiempo es la figura que se ve en el fondo y es como si viéramos una pirámide desde arriba, desde lo alto, y como si esta pirámide estuviera abierta. Entonces, bueno, vamos a empezar. En esta rueda tenemos en la parte superior el norte y en la inferior el sur. En el lado derecho tenemos el oriente y en el izquierdo el poniente. En el centro está representado el todo. Y bueno, como vemos en la ruedita que está fuera de esta imagen central, tenemos la representación de un reloj con sus horas. Arriba las 12, abajo las 6, en el oriente las 3 y en el poniente las 9. Entonces, vamos a empezar a vislumbrar la rueda del tiempo, que son los 4 rumbos, que son las 4 horas del reloj y significan muchas más cosas o representan muchas más cosas. Antes que empezar ya a descifrar esto, quiero decir que si ven, la rueda está dividida en dos partes. Arriba puse una zona negra porque significa la parte de la noche o el cielo nocturno. Y de la mitad para abajo de la rueda está una imagen amarilla que representa el cielo diurno o el día.
Luego entonces vamos a empezar. Los 4 rumbos o puntos cardinales son los siguientes. El primer rumbo es el rumbo del oriente. Es el que está a la derecha. Está representado por el color amarillo. Y son las horas que vemos a partir de la 1 hasta las 3 de la tarde. Este rumbo está representado por el dios Quetzalcóatl, el elemento fuego. El lugar es Tlahuiztlalpan. Es el sol bebé. Es el nacer o el nacimiento. Representa la infancia. El dios Quetzalcóatl representa la serpiente emplumada. También representa a Venus, los caracoles partidos, a Tochtli, el conejo, y su imagen se encuentra al lado de las 3. El glifo de Tochtli está ahí representado. Como representa el sol bebé y el nacimiento, en cuanto a las estaciones del año representa la primavera. El glifo del conejo representa que es un ser pequeño, a lo infantil y a lo nervioso. Y en cuanto al verbo o a la palabra que representa, es la visión. Es cuando se abre la luz del amanecer. Esto es muy importante porque de aquí se va a desprender toda la simbología a partir de las cuales podemos hacer una lectura o consulta, que ya más adelante y en otro video estaremos dando las pautas de qué tipo de lecturas y con qué materiales podemos hacerlos. Entonces, en el rumbo del sur, siguiendo las manecillas del reloj o la dirección de las manecillas del reloj, tenemos el rumbo del sur después del rumbo del oriente. El rumbo del sur lo tengo representado con el color azul. Y en cuanto a las horas, se dan a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ese es el rumbo del sur. El rumbo del sur está representado por el dios Huitzilopochtli. Y en cuanto a su elemento es el agua. El lugar es Huixtlalpan. Ya es el sol maduro. Es la parte del crecimiento. Nacemos y de ahí crecemos. Es la etapa de la vida del crecimiento. Representa una voluntad fuerte. El dios Huitzilopochtli, como bien lo sabemos, es un colibrí. Entonces este rumbo representa el colibrí zurdo. También representa la fuerza del corazón. Es el dios de la guerra y el comercio. Y en el glifo es Kali. Y Kali es la casa. El glifo está al lado de las 6 de la tarde. Y como palabra, aquí tenemos al compromiso. En la estación del año tenemos el verano. Y representa la siembra, el hacer, el ejecutar. Y representa también el calor. En el rumbo del poniente, las 9 de la noche, este rumbo está representado por el color rojo y parte de las 7 de la noche hasta las 9. Este rumbo
está representado por el dios Xipetotec. En cuanto elemento es el aire, ya es el sol viejo, es la reproducción, es la cosecha. Este dios es el dios del desollamiento. Su glifo es el tecpal o pedernal. Como etapa de la vida, y ya la mencioné, es la etapa reproductiva. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es el sacrificio como palabra clave o palabra simbólica. Y también representa la cosecha. En la estación del año tenemos aquí el otoño, tenemos a la madurez, a la vejez, el ofrendar, el entregar. Y por último, tenemos el rumbo del norte. El rumbo del norte está representado por las 12 de la noche. Es el rumbo que está representado por el color negro. Y va de las 10 a las 12. Este rumbo pertenece al dios Tezcatlipoca. Como elemento es la tierra. Como lugar es el Mictlán. El sol aquí ya está muerto. Representa la muerte y la vejez. El dios Tezcatlipoca es el espejo humeante. El dios del inframundo. Es el gran misterio. O es la madre de todos los dioses. O el padre de todo. Su glifo, que se encuentra al lado de las 12, es Acatl, caña o huesos. En la parte de la estación del año, pues sería el invierno. Es la quema, es la muerte, es la libertad. Está representado por el frío y su palabra clave es transformación, transformar. Y después de los 4 rumbos vamos a hablar del centro. El centro es el fuego, es el amanecer solar, es el Dios cósmico, es el supremo, el todo. Es el centro de todo lo que existe y se representa con la lava, el sol. A continuación tenemos una imagen, que esta imagen es la imagen del hombre. La primera imagen representa cada parte con su dios correspondiente. Porque para la cosmovisión mesoamericana, los dioses nos hicieron de cada una de sus partes. Somos hechos de pedazos de los dioses. A ellos les debemos nuestra honra. Y la segunda imagen, que es un esqueleto, es para describir las almas, que son 3 en el hombre. La primera alma es el cerebro, o tonali. Es el alma donde están los dioses del destino. Aquí, en esta parte, se lee el tonal Powale, para saber el destino de cada uno. Es la máscara o el velo en la cabeza
por donde entran los rayos del sol y las estrellas. La primera vez, cuando nos dan a luz, y la palabra significa literal eso, dar la luz, se graba o se termina de cocer el maíz. Porque al hacernos los dioses nos hicieron de maíz. Cuando te pega el sol, se termina de cocer el maíz. La segunda alma es el corazón. Es la voluntad. O es la otra alma a partir de nuestros ancestros. Esta alma se impronta cuando el óvulo y el esperma se unen. Y es el lugar donde nuestros ancestros viven. Se purifica el corazón cuando se hace el viaje al Mictlán, pasando por los 9 lugares o 9 círculos del Mictlán. El Mictlán es el lugar a donde van todas las almas después de muertas. Y la tercera alma es el hígado. Es ese puntito café que tenemos arriba de la cadera. Y esta alma la adquirimos a partir de los alimentos que comemos o a partir de nuestra vida. Y es la fuerza que se extrae a partir de los alimentos que comemos. Esta parte o esta alma, que es el hígado, cuando morimos se pudre. Es una energía amarga y tarda mucho tiempo en digerirse. Aquí es donde se forman los espantos o los fantasmas. Por eso, nuestros ancestros, para purificar o dispersar esto, lo hacían mediante la tierra. Dar a la tierra esta parte del cuerpo para purificarla. Y bueno, ellos, cuando la persona moría, para que no se convirtiera en un fantasma y no anduviera ahí penando, hacían sonar o hacían mucho ruido con las cazuelas. También otra forma de espantar o ahuyentar a las almas en pena es diciendo groserías. El ritual funerario entonces significa el reposo de cada una de las almas, o sea, hacer que cada una de las almas encuentre su reposo y estén en paz. Y bueno, dejando un poquito a un lado la muerte, vamos a hablar de qué es la salud. La salud es estar bien acomodado o en buena relación con cada uno de los dioses. Y también el que entre ellos exista una buena relación. Ahora vamos a ver la parte de lo que es el calendario. Hay 4 eras representadas por los 4 elementos. Como ya vimos en la rueda del tiempo, todo se basa en un círculo, en ciclos, y estos ciclos son representados por los 4 rumbos o todos sus demás simbolismos. Entonces, son 4 las eras que hay y cada una está representada por un elemento: agua, tierra, fuego y viento. Cada era, cuando se acababa,
se acababa con los hombres, o sea, se destruían. Como eso pasaba, y Quetzalcóatl nos amaba tanto, que decidió darnos la vida cuando los demás dioses dijeron que el hombre era un error, entonces no tenían por qué volverlo a crear. Y entonces Quetzalcóatl entra al Mictlán y reta al Señor de los Muertos para volver a crear a los hombres. Aquí en esta leyenda entra la hormiga para ayudarlo. Y entonces Mictlantecutli se arrepiente y decide matar a Quetzalcóatl. Y entonces él, con la sangre de su pene, rocía los huesos que ya traía con la ayuda de las hormigas, y esto hace que se le dé vida al hombre. Es por esto que Quetzalcóatl es el padre de los hombres, el padre de nosotros. A él le debemos estar vivos. Con cada era que fue destruida, se destruía por el elemento que lo regía. La era del fuego fue destruida por los volcanes, la era del aire por tornados, la era del agua se destruyó por un diluvio y en la era de la tierra los temblores o convulsiones de la tierra. Y después de este breviario de las eras vamos a pasar a los siglos. Para nuestros antepasados, un siglo llamado Tehuehuetlitztli era un ciclo de 104 años. Este ciclo estaba compuesto por dos periodos de 52 años y los años tenían 4 nombres característicos. Otra vez volvemos a la rueda del tiempo y a los elementos. El primer nombre, o bueno, vamos a ver los 4 nombres, es Tochtli, el conejo, el lugar de las espinas y es la era del fuego. Acatl, caña, es el lugar de mancebos y es la era de la tierra. Tecpal, el pedernal, es la era del aire. Y Cali, la casa, el corazón de la montaña, es la era del agua. Luego entonces tenemos el primer glifo, que es Tochtli, conejo, y su significado o simbolismo es que es pequeño, es que es muy fecundo, el animal es muy nervioso, podría ser hasta un tanto infantil y temeroso. El segundo glifo pertenece a la caña, es Akal, representa la columna vertebral, el sostén, la fuerza, podemos decir el poder. Es una planta, entonces con ella puede derivar la herbolaria. Es un carrizo que representa la columna o el sostén y la fuerza. Y también representa la abundancia por ser el alimento. Este glifo es Cali o casa. Es la fuerza, la montaña, la parte de la fuerza de la seguridad, del compromiso. Y también representa a la familia, al cobijo, a la protección, a la seguridad. Y al monstruo montaña. Y por último tenemos al pedernal o tecpal.
Este, por ser la punta de, o como un cuchillo, representa el sacrificio de entre la vida y la muerte, o sea, está en el límite de la vida y la muerte. También representa la cosecha y el cuchillo, la muerte y todo lo que con el sacrificio se representa. La sangre, la herida. Ok, y entonces vamos a ver los años. Ya dijimos que el siglo o el ciclo son 104 años divididos en dos periodos de 52. Y los glifos son 4, entonces tenemos del 1 al 52, empezando por Tostli, luego Acatl, Tecpal y Cali. Si esto lo trasladamos a la rueda del tiempo, vemos que no vamos en el sentido de las manecillas del reloj, sino vamos al revés, porque los años van al revés por el movimiento de Venus. Entonces vemos que se dividen, luego ya empieza otra vez en el 5 Tostli y así sucesivamente de 4 en 4 hasta llegar a los 52. Entonces, si hacemos la cuenta, el Sol pasa 13 veces por cada signo en estos 52 años. Cada uno de los caracteres es el principio y el fin de su periodo. Si ven, está dividido por trecenas, son 4 trecenas. Entonces, si tomamos como ejemplo el del 1 al 13, vemos que empieza con Tostli y termina con Tostli. A ese se refiere que cada uno era principio y fin de su periodo. Y están de tal modo distribuidos que en todos los 52 años no había uno que pudiera equivocarse con el otro. Ok, espero haber sido lo mejor narrativa o explicativa posible para que vayan entendiendo la cuenta de los años, de los días y de los meses. Bueno, seguimos. Entonces, si trasladamos esas tres escenas a un reloj, vemos que tenemos las horas del 1 al 12. Entonces, aquí dice que dentro del número 13 se repite la rueda, siendo que 1 sería el desarrollo, el 7 sería la muerte, y luego, como ya no hay otro número después del 12, el 13 sería el 1, y de ahí repetimos otra vez, el 2 ya sería el 1, y luego el 2 sería el 3, y así. Porque los ciclos se van empalmando para que no se repitan. Entonces, si vemos, el 1 representa la vida, el nacimiento, el 7 ya el desarrollo y el 13 encima del 1 representa ya la muerte. Y también aquí puse los, los rumbos. El norte, el sur, el este y el oeste. Representado el norte con el número 12, el sur con el número 6, el este o el oriente con el número 3 y el poniente o el oeste con el número 9, que son los 4 rumbos. Ajá. Ok. Hablando de los años, este año 2019 es un año 7.
el año 7 caña, el año 2019. Situándonos en la rueda del tiempo otra vez, el número 7, o sea, la hora 7, pertenece al rumbo del poniente, que es Xipetotec. Es un año viejo. Viendo los simbolismos, vamos a descifrar este año. Entonces sería un año viejo, en actitud de cosecha, de entregar todo lo que recibió o de ofrendar lo que se nos dio a través de estos años o lo que mereció. Y este es un año de sacrificio. Es el otoño. Y la otra parte, que es el año caña, aquí nos vamos a situar en el rumbo del norte, en el rumbo de la parte de arriba de las 12 en las horas. Recuerden la rueda del tiempo. Tezcatlipoca es el dios de este rumbo, es la muerte, es la libertad y la transformación, y representa el invierno. Entonces, otoño e invierno. Es un año interesante. Al lado de esta rueda verde puse los años, situando el año de nosotros, que es el 2019, en la parte de en medio y con color rojo. Entonces, el siguiente año sería, el 2020 sería el año 8 Pedernal, el 2021 sería el año 9 Cali, el 2022 sería el año 10 Tostli, y así sucesivamente, hasta completar los 13. Luego entonces, que mi conclusión de este año 7 caña o año 2019 lo resumo así. Por su composición de invierno-otoño, es un año templado, de templado a frío. Y es el año de la entrega, ofrenda para liberarse. O es el año de la vejez a la muerte. Es el paso, la transformación que llega con la liberación. Ahora vamos a la cuenta de los meses. El año, el año estaba compuesto por 18 meses. Cada mes tenía 20 días. 20 días cada uno, y esto nos da 360 días, más los 5 días aciagos. Entonces, un año solar es un ciclo completo del Sol, que es igual a 52 años. Son 18 meses por cada ciclo de 4, es igual a 52. 13, si ven, el 13 aparece mucho, son las trecenas, es un número maestro del cuerpo. Y en las articulaciones es donde entra o sale la energía de los dioses. Y estas articulaciones por donde entra o sale la energía de los dioses son 13. Si desglosamos el número 13, 1 más 3 es igual a 4, que son las 4 casillas, los 4 dioses, los 4 rumbos, los 4 elementos, de nuevo situándonos en la rueda del tiempo que pusimos al principio. Y entonces el Sol pasa 13 veces por los 4 signos en 52 años. ¿Ok? El fuego nuevo es cuando el Sol pasó por las 4 etapas de la rueda. 13 veces ya pasó el Sol, y entonces el Sol está listo para morir. Por eso los ciclos o los siglos se dividen en dos, porque ahí ocurre una celebración que se hacía en el Cerro de la Estrella.
Y en esa celebración se quemaba todo lo de gran valor y había sacrificios. 4 sacerdotes en los 4 rumbos o en los 4 puntos cardinales hacían el sacrificio del corazón. Y en ese pecho hueco se encendía el fuego nuevo. Y ese fuego nuevo se compartía con todo el pueblo, que previamente ya estaba a oscuras. Y entonces podemos decir que solo la muerte da vida, y ésta impulsa a la vida misma. Los 18 meses, cada uno con 21 días, nos da el total de 360 días, más los 5 días Nemotemi o asiagos. Y en esta diapositiva o en esta gráfica puse los 18 meses con sus nombres. Atitocualco, que es la terminación de las lluvias y es la carencia del agua. Tlaxcan Xipehualitzli es la época de siembra y es el desollamiento de los hombres. Tozo Tontli es la necesidad de las lluvias y aquí es el ayuno corto. Huey Tosostli es la adoración del maíz tierno y es el ayuno prolongado. Toscatl comienza la estación de lluvias y es seco o resbaloso. Estalcualistli es la necesidad de lluvias y es el potaje de frijol. Tecuilhuitontli, necesidad de lluvias, pequeño festín de príncipes. Hueytecuitl, adoración del maíz, sazón, gran fiesta de gobernantes. Tlaxomicmaco, primera floración, es el nacimiento de las flores. Xocuhueltzin, calor para la madurez, es la caída de los frutos. Oxpantzli, mes de las escobas, el refresco de la madre tierra. Teotleco es la cosecha, la vuelta de los dioses. Tepehuitl, la lluvia, la fiesta de las montañas. Quecholi es la lluvia también y es el pájaro o perdiz. Panquetzalistli, solsticio de invierno, la fiesta de las banderas. Atemostli es la lluvia, la caída de las aguas. Titil es la estación de la serenidad y significa mal tiempo. Izcalli es la tostadura de las existencias de maíz y es la resurrección. Nemontemi son los 5 días nefastos. Que se dice aquí que cada cierto tiempo se agregaba un día, o sea, por ejemplo, cada 4 años, unos dicen que era cada 4 años, pero no se sabe bien a ciencia cierta, o en las investigaciones que hice no lo encontré. Cada 4 años, en lugar de tener 365 días, se le agregaba un día, el 366, parecido a nuestro año bisiesto, que se le agrega un día al mes de febrero. Y bueno, aquí tenemos el mes, igual que la diapositiva anterior, pero aquí está el dios que lo representa y, al igual que en la diapositiva anterior, su significado posible. La ceremonia sagrada de cada veintena se representa con su dios correspondiente y su relación con las fiestas patronales. Cada uno de estos meses tenía su nombre y en él se celebraba una fiesta principal, Ihuitl, cuyo nombre coincidía con cada mes. Los ritos. Estas fiestas se regían según su Xiuhopouali, la cuenta de los años, el segundo ciclo calendárico mesoamericano. El Tonalpohualli de 260 días daba los nombres a los días y a los años.
Y había ciertos ritos que dependían de él y se repetían cada 260 días. Sin embargo, aquí nos vamos a referir al año solar de 365 días, Xihuitl, que estaba dividido en 18 meses de 20 días más 5 días restantes, Nemon Teme. Cada uno de estos meses tenía su nombre y en él se celebraba una fiesta principal, Ihuitl, cuyo nombre coincidía con el del mes. Estas fiestas caían por lo general en el último día del mes. Sin embargo, había celebraciones menores o ritos preparatorios, los que generalmente empezaban 20, 40 o hasta 80 días antes de la fiesta principal. En otros casos, los ritos se prolongaban también durante varios días después de la fiesta, hasta 20 o 40 días. De este modo se celebraba y se creaba a manera de fuga musical un tejido de ritos que se excedían a lo largo de todo el año y conducían de una celebración a otra. Las fiestas se desarrollaban con un gran despliegue de gente, así como de elementos suntuarios en el templo mayor de Tenochtitlán. Hay que imaginarse estas representaciones dramáticas con el trasfondo de la imponente arquitectura del recinto ceremonial. Muchas ceremonias se efectuaban durante la noche, a la luz de las relumbrantes antorchas y grandes fuegos, o a la hora del amanecer, imagínense esto, antes de la salida del sol. La riqueza de los atavíos de los participantes con el abundante uso del oro, plumas y tejidos lujosos, aunada a la fuerza dramática de los ritos que alcanzaban su punto culminante en los sacrificios humanos, debe de haber tenido un efecto irresistible sobre el espectador. El mito y el pensamiento mágico se hacían presentes en un ambiente teatral envolvente y abrumador. El culto del Estado mexica implicaba la participación activa de la población y asimismo reflejaba la estratificación social existente. Fue la más importante expresión ideológica de la vida política en una sociedad antigua, caracterizada por la fusión institucional de sus funciones socioeconómicos, políticas y religiosas. Los organizadores de estas representaciones dramáticas eran los sacerdotes, aunque los gobernantes también se adjudicaban un papel activo en ellas. A lo largo del año, un numeroso grupo de sacerdotes con funciones especializadas se encargaba de la preparación y la organización de estas ceremonias. Se celebraban fiestas de culto guerrero, en las que intervenían el gobernante y los guerreros nobles. La jerarquía de rangos sociales como consecuencia de los logros militares se reflejaba en el derecho de celebrar ciertas ceremonias. Entre ellas destacaba el ofrecer cautivos de guerra como víctimas para ser inmoladas en las fiestas. En este culto guerrero, que tenía un significado ideológico y político, se veneraba a los dioses mexicas, Huitzilopochtli, Xipetotec, Toshi, Mixcoatl, etc. En alguna de estas fiestas se afirmaba la misión histórica del pueblo mexica como señores de México, o se evocaba ritualmente su pasado de chichimecas, cazadores y guerreros, los quecholes. Estos ritos se relacionaban también con los cultos del Sol y de Venus. Por otra parte, las fiestas de la gente común se efectuaban alrededor de los procesos de producción, el culto a la fertilidad, las fiestas de los dioses de la lluvia y del maíz, y se relacionaban con la producción agrícola y el culto a los dioses patrones de los oficios, con la producción artesanal y con ciertas ocupaciones. Estos ritos carecían de la ostentación política de las fiestas del culto solar, que era la prerrogativa de los guerreros nobles. Si el culto guerrero se celebraba sobre todo en el templo mayor de Tenochtitlán, los ritos agrícolas tenían también una proyección en el paisaje. Durante el siglo XV los mexicas crearon un paisaje ritual que abarcaba numerosos adoratorios o lugares sagrados en el paisaje de la cuenca, la interpretación con la naturaleza y el papel de las montañas sagradas y los lagos
fueron de primordial importancia. Y bueno, vamos. El primer maestro es Atitocualco, es la terminación de las lluvias y la carencia de las aguas. Su dios es Tlaloc. Y bueno, al final de la estación de lluvias, las aguas pluviales se retiraban al interior de los cerros. De ahí, Tlaloc las liberaba de nuevo en respuesta a los sacrificios de niños que los mexicas les hacían entre febrero. El levantamiento de los postes, las tiras de papel en los templos y casas privadas, se ponían se ponían palos largos y colgaban banderas blancas, y esto también se hacía en las lagunas para que se reproduzca el verdor, el retoño y el crecimiento. Hacían tiras de papel a Mateutli, y estos en la noche se llevaban en procesión a Tlaloc. Primero iban los sacerdotes, y llevaban copal y unas alas de papel en los hombros, al igual que los niños que se iban a sacrificar. Y todos se dirigían al monte en la cumbre de un santuario en el cual se hacían los sacrificios. Los niños eran llamados tiras humanas por las tiras de papel que se hacían esos días. La ofrenda preferida de los tlaloques eran los niños, y sobre todo los niños que tenían 2 remolinos en la cabeza y que hubieran nacido en un buen signo. Al ir en esta procesión, las personas que estaban mirando veían a estos niños y lloraban mucho, y los niños por consiguiente también lloraban mucho. Esto era un buen augurio, porque decían los sacerdotes que muy pronto iba a llover. 2. Tlacaxipehualitzli, el desollamiento, el dios Xipetotec. En marzo se realiza la fiesta de Xipetotec, llamada así, el desollamiento de los hombres. Esta fiesta duraba 20 días, y en esta ceremonia se efectuaba un ritual de sacrificio en donde los sacerdotes sacaban el corazón a sus víctimas guerreros, que eran capturados en combate, y las desollaban. Posteriormente las pintaban de amarillo. Son las llamadas Teocuitlaquemitl, vestiduras doradas. Y estos sacerdotes se vestían con ellas. En las ceremonias le ofrendaban al dios las mejores mazorcas, así como los mejores guerreros, los más valerosos y distinguidos para sacrificio. Esto para obtener buena cosecha. Estaba prohibido hacer nixtamalización durante los sacrificios, pues es como se simboliza el desollamiento de Xipetotec, ya que con este proceso se le quita la piel a los granos de maíz, entonces era prohibido hacer algo igual. En la fiesta de este dios se consumía carne humana junto al maíz, pues el cuerpo desmembrado hacía alusivo a los granos de este sagrado alimento. Y se tenía la creencia que los hombres fueron hechos de maíz. Entonces este acto de canibalismo solo era efectuado por los sacerdotes y solamente durante el ritual. Esto es el antecedente del pozole mexicano. Xipetotec es la renovación en la naturaleza y en el ser humano. Es el desprendimiento del pecado para alcanzar la purificación. Tercer mes. Tozostontli. Es la pequeña vigilia. Sus dioses Coatlicue y Tlaloc. Tozostontli es la fiesta que se hacía cuando los panes estaban a la rodilla de alto. En ella se sacrificaban 4 niños a Tlaloc, 4 niños esclavos, entre 5 y 7 años, depositando los cadáveres en una cueva. Además se hacía una fiesta a Coatlicue y se ofrecían
las primicias de las flores en el templo Yopico, y los labradores hacían ceremonias allá en los campos. El número 4. La Gran Vigilia. Lo rige la deidad Centeotl y Chicomecuatl. La Gran Vigilia. En esta veintena los ritos estaban esencialmente dedicados al maíz en sí, por intermedio de Chicomecuatl, 7 serpiente, y principalmente Cinteotl, el dios del maíz. El rito más característico de esta veintena era el Cinteonanaloyan. Cuando Cinteotl era capturado, la gente se dirigía a las parcelas a recoger cada uno una planta tierna de maíz y, si no la había, una raíz de maguey. Las dos se consideraban formas de Cinteotl. Se les adornaba y se les ofrendaban flores, tortillas, maíz tostado, revuelto con frijoles, atoles y ranas asadas, entre otros manjares. Por la tarde, unas muchachas llevaban el cinteopan al templo de Chicomecoatl, las plantas que representaban a Cinteotl, y se pegaban con ellas. También llevaban una representación de Cinteotl formada por 7 mazorcas envueltas en papel rojo. Esta se colocaba en una troje que contendría los granos que estaban destinados a servir de semilla en la siembra. Además, se llevaba a cabo el sacrificio de un esclavo, que representaba a Cinteotl, y continuaban los sacrificios de niños en honor a los tlaloques. 5. Tóscar, o fiesta de la sequía. Era considerada como la fiesta más importante del pueblo del sol, los antiguos mexicas. El ritual consistía en sacrificar en honor a Tezcatlipoca a un joven de intachable perfección física, que se escogía desde un año antes para que durante este tiempo gozara de todos los deleites y podía andar por la ciudad adornado de flores y luciendo un séquito de bellas mujeres. Se le acataba como la imagen de Tezcatlipoca. Recordando, hay un libro que se llama Los dioses contemporáneos, que leímos al principio de este curso, y ahí habla sobre la historia de este guerrero o de este personaje. 20 días antes de la celebración se le daban 4 hermosísimas doncellas para que le proporcionaran todos los placeres sensuales, y los últimos 5 días eran dedicados a opíparos banquetes. El ritual se iniciaba con danzas en la explanada frente al templo mayor. Los danzantes eran algunos sacerdotes y señores principales ataviados con sus mejores galas y joyas. En el momento de la gran ceremonia, el joven elegido era conducido por los sacerdotes con toda solemnidad hasta arriba del templo. En cada escalón iba rompiendo una a una las flautas que había tañido durante el año que había durado su consagración. Al llegar a la cima, el joven era colocado acostado sobre la piedra de los sacrificios llamado Teccat. Le daban una bebida adormecedora para que no sintiera dolor cuando le abrieran el pecho con un cuchillo de pedernal, y con toda solemnidad le sacaban el corazón. Después de terminada la ceremonia, el cuerpo sin vida era bajado con toda reverencia y le cortaban la cabeza para colocarla en el zompantli de las calaveras, situado enfrente de la puerta principal del templo, y en la cual se colocaban las cabezas de los sacrificados, insertadas en vigas puestas paralelamente una sobre otra, a fin de que las cabezas quedaran expuestas cara afuera para ser todavía reverenciadas por el populacho. El ser elegido para este ritual era un honor para cualquier joven, y todos deseaban esta distinción. Toxcal es la festividad que los mexicas celebraban en honor a sus dioses Huitzilopochtli, Tlaloc y Tezcatlipoca, con la intención de conjurar las lluvias necesarias para fertilizar la tierra. Durante la Toxcal, las guerras estaban absolutamente prohibidas.
Por el contrario, los mexicas creaban figuras hechas de amaranto en torno a las cuales danzaban durante días. La danza, los cantos y la música eran lo que privaba en esta celebración. Y por eso, en mayo de 1520, cuando los mexicas se alistaban para el festejo de su Toxcal, Hernán Cortés llegó con un grupo y los asaltó. Fue una noche muy devastadora y como todos sabemos, ahí es donde empezó todo. Ya después se daría lo del árbol de la noche triste, donde los mexicas respondieron a los españoles. Pero ese día ellos fueron asaltados porque obviamente los españoles sabían que ellos ese día no iban a pelear. 6. Etzacualistli, la comida del maíz y los frijoles. El dios Tlaloque. Se hacía una fiesta de agua en honor de los espíritus de las cavernas, en la cual se confeccionaban bollos de masa de maíz en forma de tirabuzones que se comían ritualmente en congregación, reservando una porción para los enfermos. A fin de prepararse para la ocasión, los sacerdotes tenían una curiosa costumbre. Iban a buscar manojos de juncos acuáticos y adornaban con ellos las fachadas de los templos. Conquistadores españoles. Más bien de los templos. Los ritos principales. En su conjunto, las fiestas celebradas en Etzacualitzli estaban dirigidas a la celebración de la abundancia. En ellas se retribuía a Tlaloc, quien representaba el aspecto masculino de la tierra y era el patrono de las lluvias, por los beneficios que habían traído, y a la vez se le suplicaba para que hiciera lo propio en los meses de venir. Como además Tlaloc era el patrono de los sacerdotes, el Etzacualitzli, estos no solo eran los sacrificantes principales, sino que participaban en otros ritos, como en ayunos y penitencias, con un papel protagónico. Además de Tlaloc, Chalchihuitlicue y los Tlaloque se hacían algunas ceremonias en honor a Quetzalcóatl y a Xolotl. El platillo principal asociado a esta veintena era el etzali, un guiso de maíz con frijol. De este guiso algunos cronistas no solo destacaban su sabrosura, sino que lo relacionaban con la abundancia. Durante la fiesta la gente bailaba y llevaba en las manos mazorcas y ollas con etzali. Los jóvenes y los hombres que habían demostrado su valentía se disfrazaban de tlaloques e iban de puerta en puerta solicitando algún alimento, en especial atole. Esta generosidad puede verse como otra manera de celebrar la abundancia y como una especie de reciprocidad del pueblo con los tlaloques, los que al final de cuentas eran vistos como los entes gracias a los cuales se obtenían los frutos de la tierra. El sacrificio en honor a Tlaloc era uno de los ritos esenciales en esta veintena. Se dice que dos personajes que representaban a Tlaloc y a Chalchitlicue vivían juntos durante 20 días, al término de los cuales ya a la medianoche eran sacrificados. Algunas fuentes señalaban que en las montañas se sacrificaban entre 10 y 15 infantes. En el Tlalocán, el templo dedicado a Tlaloc, se llevaba a cabo a la medianoche el sacrificio que personificaban a los tlaloques. Primero se inmolaba a cautivos de guerra, sobre cuyos cuerpos se depositarían los del tlaloque. Luego, al tiempo que se hacían ofrendas de papeles, plumas y jades, a estos últimos se les sacaba el corazón, los que se depositaban en un mixcomitl, recipiente de nubes de color azul. Después, los sacerdotes se dirigían en canoas a Austoc, Cueva del Agua, un torbellino en el lago, en el lugar llamado Pantitlán.
en el que arrojaban el miscomil y ofrendas de papel y jade. Al final se lanzaba un incensario con papeles en llamas. Durante las fiestas de esta veintena los jóvenes danzaban llevando palos con pájaros en la punta. No se conoce el significado preciso de esta práctica, pero podía estar relacionado con los guerreros que tras acompañar al sol regresaban a la tierra transformados en aves. También podría tratarse de una alusión al mítico Tamonchan. Una parte importante del esquema ritual de esta veintena eran las ceremonias que se realizaban en honor a Chalchihuitlicue. En el Tlalocan se fabricaba una efigie de madera que se vestía con los atavíos de la propia diosa, a la que se le hacían ofrendas, y después se sacrificaba a esa mujer que la representaba frente a esa efigie y que era obsequiada por los vendedores de agua. 7. Tecuilhuitzontli, el pequeño festín de los señores. El dios que lo representa es Huitoshihuatl. Era ocasión para arrojar a la corriente de agua ofrendas de sal, conchas y otros productos marinos. También se confesaban los agravios ante el sacerdote y se pedía perdón a la Madre Tierra. La fiesta más importante en esta veintena estaba asociada a Huitoshihuatl, señora de los salineros, la diosa de la sal y de las aguas saladas. En ella se sacrificaba a una mujer, que personificaba a la diosa, la que debía ser proporcionada por todas las personas involucradas en la producción de sal. Desde el 10º día de la veintena hasta el 19º, las mujeres y las hijas de los salineros bailaban toda la noche alrededor de la mujer que representaba a Huitoshihuatl. El 20º día era sacrificada en el templo de Tlaloc. Este rito tenía un rasgo particular. Se hacía presión sobre el cuello de la diosa con la boca de un pez sierra. Como su nombre lo indica, Tehuilhuitontli era también una de las veintenas en que se celebraba a los nobles. Estos participaban en festejos de todo tipo, banquetes, danzas, cacerías, además de realizar ritos en honor a su dios particular, Xochipilli. Huel Tecuilhuitl, el gran festín de los señores. El dios Xilonen. Este empezaba el 16 de julio y en él hacían una gran fiesta a la diosa Centeotl, bajo el nombre de Xilonen, pues como ya hemos dicho, le mudaban el nombre según los progresos del maíz en su crecimiento. En esta ocasión la llamaban Xilonen porque la mazorca, cuando aún está tierno el grano, se llama Jilotl. Duraba la fiesta 8 días, en los cuales era casi continuo el baile en el templo de la diosa. El rey y los señores daban de comer y de beber al pueblo en aquellos días. Los que participaban de aquella generosidad se ponían en filas en el atrio inferior del templo, y allí se traía la chiampinoli, que era cierta bebida de las más comunes entre ellos, el tamali o pasta de maíz, hecha a modo de ravioles, y otros manjares de que podríamos hablar en otra ocasión. Se enviaban regalos a los sacerdotes y los señores se convidaban mutuamente a comer, y se daban unos a otros oro, plata, plumas hermosas y animales raros. Cantaban los hechos gloriosos de sus abuelos y la nobleza y la antigüedad de sus casas al ponerse el sol, y después de la comida del pueblo bailaban los sacerdotes por espacio de 4 horas. Y entre tanto había una gran iluminación en el templo. En el último día era el baile de los nobles y de los militares, y en él tomaba parte una mujer prisionera que representaba a la diosa y que era sacrificada después con las otras víctimas. Así la fiesta como el mes se llamaba Huitecuilhuitl, es decir, la gran fiesta de los señores.
9. Tlaxochimaco, el nacimiento de las flores. El dios Huitzilopochtli. Las flores eran el principal componente de la fiesta de esta veintena. Se recogían flores de todas las especies con las que hacían guirnaldas para decorar los templos. La noche anterior a la fiesta se preparaban los alimentos: tortas de maíz y carne de guajolote y perro, que se consumirían durante la celebración. Por la mañana las primicias de las flores eran ofrecidas primero a Huitzilopochtli y después al resto de los dioses. Por la tarde se realizaba una danza en la que participaban jóvenes y guerreros. Estos últimos bailaban con las Auyenime, las prostitutas. También se llevaban a la ciudad un tronco grueso al que se le llamaba xocotl, fruto. Era recibido por las mujeres de la nobleza, y una mujer que personificaba a Tosi, Teteo y Nan, y se colocaba en el templo mayor. Para concluir la fiesta también se ofrecían flores a los muertos y se les ofrendaban alimentos. Otros ritos incluían el sacrificio de niños y el ofrecimiento de flores en honor a Tezcatlipoca, así como el sacrificio de una víctima que representaba a Mictlantecutli. 10. Xocohuetzi, la caída de los frutos. Y Hueymicahuil, el gran festín de los muertos. Xiuhtecutli es el dios. Los nombres dados a esta veintena indican los ritos principales que se celebraban en ella. Xocohuetzi puede hacer referencia a Xocol, el tronco que había sido colocado en el templo mayor en la veintena anterior y que era derribado en esta. También puede aludir a una imagen de pasta que se colocaba en lo alto de un palo y que se precipitaba al suelo. Hueymicailhuitl alude a las fiestas dedicadas a los difuntos, que complementan las realizadas a la veintena anterior. El Xocohuetzi se ayunaba durante 3 días, en honor a los muertos, y el día de la fiesta todos subían a los techos de sus casas, y dirigiéndose al norte llamaban a sus muertos diciendo: «Venid presto, que os esperamos». En el día 18º de esta veintena se tumbaba el xocotl y al día siguiente se lo colocaba sobre un tronco adornado con papeles. Se ponían varias cuerdas en la cima y se colocaba una imagen de Xoali. En el 20º día se sacrificaba a cautivos que representaban a los Mimixcoa, a los que se arrojaba una hoguera de la que eran sacados por sacerdotes que les extraían el corazón. A mediodía jóvenes y adultos de ambos sexos danzaban y en cierto momento todos los jóvenes se dirigían al tronco y trataban de subir a él por las cuerdas. El primero que lograba llegar arriba arrojaba la imagen de Xoali al piso y la gente que estaba abajo se disputaba los trozos. Después el árbol era derribado. Esta fiesta está claramente relacionada con la llamada danza del volador, que aún se celebra en varias comunidades indígenas, como la de los voladores de Papantla. 11. Oxpanistli, el barrido del camino. Dios, Tlazoteotl. En su origen, la fiesta se desarrollaba del 3 al 22 de abril y con el desfase en 1519 del 1 al 20 de septiembre. En su concepción original el año empezaba al principio de la veintena de Oxpanistli, nombre que significa barrido, y en efecto, como suele pasar en otros calendarios de otras regiones del mundo, durante el primer mes se procedía a una limpieza general, se barría, se renovaba todo, se pintaban de nuevo los edificios, etc. La temporada seca, asimilada con el día, se terminaba. El sol y las estrellas se ocultaban y penetraban la tierra para fecundarla. Así, de la tierra nacía el dios del maíz, quien era también Venus, como estrella de la mañana. La vegetación renacía. Era el principio de la noche asimilada con la temporada de lluvias. 12. Teotleco,
el regreso de los dioses. El dios Tezcatlipoca. En esta veintena, los ritos principales se enfocaban en dos aspectos: la llegada de los dioses a la tierra y la celebración de Huehueteotl, dios viejo, el dios del fuego terrestre. En los últimos días de la veintena se esperaba la llegada de los dioses. En el 19º día se colocaba en un templo harina de maíz sobre un petate. Un sacerdote acudía cada tanto a revisarlo. Cuando encontraba la huella de un pie sobre la harina, avisaba que los dioses habían llegado. Entonces se tocaban instrumentos de viento y el pueblo ofrecía bolas de masa de maíz. El primer dios en llegar era Tezcatlipoca, y los últimos en llegar eran Yacatecutli, el dios de los mercaderes y viajeros, que venía de lejos, y Xiuhtecuhtli, dios del fuego, quien no podía desplazarse rápidamente por su edad. Después de la llegada de los dioses, se realizaba un rito en el que los prisioneros de guerra con el cuerpo pintado, con franjas de colores, esto indicaba que representaba a los Mimixcoa, eran echados vivos a una hoguera y eran sacados antes de que murieran para extraerles el corazón y decapitarlos. Tras sus sacrificios, estos Mimixcoa se convertían en estrellas. Otros ritos de la veintena tenían como elemento central al pulque y Ometostli, dos conejos, uno de los dioses de esta bebida. 13. El festín de las colinas, dedicada a Tlaloc. En su penúltimo día los devotos confeccionaban montañitas de masa de amaranto sobre las cuales se imprimían imágenes de serpientes. Las velaban durante toda la noche y luego se las comían ritualmente. También depositaban ofrendas en Tepeyolotl, en los subterráneos de las pirámides, las cuevas y de los cráteres volcánicos. 14. Quecholi, la preciosa pluma. Dios Mixcoatl, Seamastli. Las fiestas de esta veintena estaban claramente divididas en dos partes. Tlacoquecholi, mitad de Quecholi, y Quecholami, termina Quecholi. En la primera parte de la veintena, entre el sexto y octavo día, se fabricaban flechas en el templo de Huitzilopochtli, y en el 11º día se honraba a los guerreros muertos, ofrendándoles atados de flechas que se quemaban. Los adornos de estos guerreros se ataban a una caña seca de maíz, a la que además se pegaban plumas de colibrí y 400 plumas de garza y también se quemaban. Después los hombres se dirigían a Zacatepetl, montaña de la hierba seca, donde se efectuaba una gran cacería, que culminaba con el sacrificio de los animales capturados. En la segunda parte, los ritos más importantes estaban relacionados con el sacrificio de esclavos, que representaban a los dioses del pulque, Tlamalcincal e Izquitecatl, Coatlicue y Mixcoatl. Este último era sacrificado en el templo dedicado a la deidad, el Mixcoateopan. 15. Panquetzalitzli, el izado de la bandera. Al dios dedicado Huitzilopochtli. Este nombre significa la celebración de las banderas emplumadas o levantamiento de las banderas, en alusión a las formas rectangulares que los campos de siembra mantenían durante la época de sequía. El patrono de este mestli era Huitzilopochtli, dios mexica supremo. Aunque algunos expertos consideran que en tiempos mucho más antiguos el culto de Panquetzalistli era rendido a Quetzalcóatl, quien fue el dios supremo de las culturas originales mesoamericanas. La festividad celebrada en primera instancia es el nacimiento de Huitzilopochtli, que representa al sol, y durante el Panquetzalistli ocurrió la noche más larga del año, y era momento en que los mexicas se concentraban en el agradecimiento, la reflexión, el ayuno y el sacrificio. Pero lo que más llama la atención son las actividades que realizaban
las cuales te parecerán bastante familiares. Se le puso más o menos como la Navidad azteca, porque en este periodo se hacía decoración de los árboles con papeles coloridos, colgantes en sus ramas, se hacían cantos, se tocaban las flautas y los caracoles. A los árboles se les ahumaba y se les preparaba un abono especial, ofrenda en agradecimiento por sus frutos y el oxígeno brindado. Además, la celebración principal que se llevaba a cabo en el Templo Mayor consistía en la elaboración de un cuerpo hecho de una pasta a base de harina, de maíz tostado y miel de agave que representa Huitzilopochtli, del que algunos de los habitantes comerían más tarde. Luego de una gran carrera que partía desde Tenochtitlan y allí mismo culminaba, una procesión en la que se reunían gente de todas las clases, incluso esclavos, y gente destinada al sacrificio. En el recorrido que hacían visitaban muchos de los pueblos principales, muchos. Y la celebración era mucho más compleja de lo que aquí se describe, pero lo esencial era dar gracias a la vida por todo lo entregado, así como pensar en las cosas que no salieron como se deseaban. Análisis de los fallos, pero siempre con la clara convicción de que se podía preparar para hacerlo mejor, con humildad, con trabajo y sacrificio. Atemostli 16. El descenso de las aguas. Dedicada al dios Tlaloc. Antiguamente en esta veintena los tlaloque, estudiantes de hidrografía y meteorólogos hoy tiemperos, se ponían en actividad para hablar con las esencias del agua, observar los fenómenos meteorológicos, al mismo tiempo de comenzar las primeras señales de lluvia o truenos en los montes, para conocer los comportamientos de las lluvias a lo largo del año que está por llegar. Tomaban sus poposhcomitl, el saumador, y el ayacastli, las sonajas, para realizar las primeras danzas de recepción de las lluvias, armonizando todos los templos de los montes dedicados a las lluvias. Se explicaba a los nuevos estudiantes y se les mostraban los conocimientos de los comportamientos de las lluvias, así como los mensajes de pronóstico que las mismas proporcionaban. En la ciudad de las personas de los pueblos participaban haciendo imágenes de montes con tzoali, el huautli con miel, usando también papel hule enequén. Estas montañas representaban a los montes cercanos a las comunidades, por lo que en el centro del Anáhuac eran representados principalmente al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl y a Matlalcuel, entre otros. En la ceremonia principal durante los primeros días de la veintena, era común realizar cartas con pedimentos, deseos, propósitos o nuevas metas, las cuales se quemaban durante la noche para que la esencia de lluvia de las estrellas se llevara al cosmos y se las cumpliera. En esta veintena se realizaban las danzas, ceremonias y prácticas para dichas esencias representativas de la veintena, por lo que las actividades comenzaban cuando se presentaban las lluvias, en los días más fríos, en días más ventosos. Todo esto para comenzar a armonizarse con dichos fenómenos y de la misma manera regocijarse de las sensaciones que producen, fortalecer el cuerpo y evitar las enfermedades. 17. Titil, el estiramiento, dedicado al dios Yamatecutli. En esta veintena, particularmente en el día Tochtli Conejo, 2 de febrero en el calendario gregoriano, se presentaba ante Tonalteot la energía luminosa del Padre Sol. Y lo que presentaban eran las semillas que se han de sembrar en el próximo ciclo agrícola. Esta actividad se realizaba en las puntas de los cerros para que junto con la acción de Tlaloc tengan abundancia de flores y frutos. El conejo es un símbolo de fertilidad, razón por la cual se hacía en este día. Recordando que en el solsticio de invierno nace Huitzilopochtli,
Ixpitontli, el pequeño niño sagrado que se asocia con el sol de invierno, y Huichulopostli. En esta celebración hecha a Tonateotl, dios sol del invierno, las familias acostumbraban a compartir guisos calientes a base de maíz, principalmente tamales y atole. 18. Izcalli, la resurrección. Al dios Xiuhtecutli. Los tamales y la veintena Izcalli. Las fiestas de esta veintena estaban básicamente encaminadas a la celebración de Xiuhtecutli, señor del año, dios del fuego. En Izcalli también se realizaba una ceremonia en la que se estiraba a los niños pequeños y a todo aquello que crecía sobre la tierra, maíz, magueyes y nopales. Con esto se buscaba que crecieran y maduraban. Había dos fiestas principales. La primera se celebraba en el 10º día de la veintena y era llamada Huauquiltamalcualitztli, comida de tamales de hojas de huautle o amaranto. La Moxtlaquia Intota, nuestro padre el fuego, se preparaba de comer. Se fabricaba con pasta de harina de maíz una imagen de Xiuhtecutli, frente a la cual se encendía a medianoche un fuego nuevo. Al siguiente día los niños y muchachos arrojaban serpientes, lagartijas, peces, aves que habían cazado a este fuego nuevo y a cambio recibían tamales de amaranto. La segunda llamada Izcalami termina Izcalli. Después se sacrificaban prisioneros de guerra y esclavos que representaban a Xiuhtecutli con los colores de los 4 rumbos del universo: verde, amarillo, blanco y rojo. Nemontemi son los días vacíos, son 5 días aciagos donde no había rituales y se hacía ayuno general. Y con esto terminamos la cuenta de los meses, 18 meses con 20 días cada uno. Y ahora damos paso a lo que es los días. Los días son 360 días divididos en 18 meses mestli, luna, de 20 días cada uno, que combinaban con 13 signos de manera que en cada periodo no se repetía el mismo nombre, lo cual significaba el movimiento de Venus. Aquí en esta diapositiva están los días con su nombre: Zipactli, Ejecatl, Cali, Cuetzpalin, Coatl, Micuistli, Mazatl, Tochtli, Al, Izcuintli, Ozomatli, Manilali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Cozocuautli, Olintonatiuh, Tecpal, Pedernal, Quiahuitl y Xochitl, por último. Aquí puse cómo se representaban a los numerales. Entonces, del 1 al 13, C, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chiconahui, Matlacti, Matlaction 11, Matlactionome y Matlactiomei, los 13 numerales. Los glifos de la veintena de los días, que ya se mencionaron ahorita, están representados aquí con su glifo y con lo que simbolizan. Y bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. El primero es Zipactli, el lagarto, el espadarte, es su significado. La deidad asociada es Tonacatecutli, señor de nuestro sustento, y la dirección es celeste. Zipactli significa el cocodrilo, el origen y la vejez.
Nos refiere al pasado prehistórico entre las lagunas y las riberas de los estanques, de los pantanos y de las ciénegas. Conceptualmente su representación involucra el principio y la evolución de todos los seres. Ejecatl, el viento. La deidad asociada es Quetzalcóatl y es la serpiente emplumada. La dirección es el norte. Ejecatl, el viento, es el movimiento y la creatividad y la armonía. Sin él sería imposible la germinación y la recreación de las cosas. Cali. Significado: la casa. La deidad es Tepeyolotl, corazón de la montaña. Cali es la casa, el hogar, la habitación, es la disposición y la armonía que debe de quedarse en ella, la casa más íntima, nuestro cuerpo, nuestra última casa, la madre tierra. Cuetzpalen, que significa la lagartija, la deidad asociada es Huehuecoyotl, viejísimo coyote, y la dirección es el este. Cuetzpalen es la lagartija, creación y fecundidad, principio creador de las cosas, y está asociado con la fecundidad de la tierra y la sexualidad de los seres humanos. Coatl. Su significado es la serpiente, la deidad asociada a Chalchihuitlicue, señora de la falda de verde jade, y la dirección es el este. Es la serpiente, es la energía, la fertilidad y la sabiduría de la naturaleza. Micuixtli, que significa muerte, el dios asociado es Tezistecatl, el de caracol marino, y la dirección es el norte. Micuixtli es la muerte, el recogimiento, la revaloración y el reposo. Se requiere revalorar lo que significa la vida y la muerte, y cómo pueden complementarse las cosas hechas y las que aún están por hacer. Masa, significado venado, deidad asociada a Tlaloc, el que hace brotar las cosas, y la dirección el oeste. El venado es gozo de inquietud, cambio rápido, percepción e intuición de lo que sucede en el entorno, inclinación a los espacios abiertos, gozo por la naturaleza y la vida, particularmente del agua. Tochtli, que significa conejo. La deidad asociada es Mayahuela de la planta de maguey. La dirección es al sur. Significa fecundidad, placer y armonía, asociado a la fecundidad de la tierra y numen de la luna. Atl, significado agua, deidad asociada Xutecutli, señor del año. Dirección este. Atl, el agua, el movimiento, la fuerza y la perseverancia, dualidad del fuego, fuerza que solo en ocasiones puede ser controlada y conducida. Ixcuintle, significado perro, deidad asociada a Mictlantecutli, el señor del Mictlán, y la dirección es al norte. Ixcuintle es el perro, la lealtad, la aventura e instinto, compañero y guía hacia el camino del lugar de los muertos, gusto por conocer otros lugares y encontrar nuevos amigos para regresar al hogar. Ozomatli, su significado es el mono, la deidad asociada es Xochipilli, príncipe flor, y la dirección es el oeste. Es el mono, el arte y la sensualidad, la salud y la recreación, relacionado con los elementos creadores de las plantas, los alimentos, la salud y la recreación. Mali Nali, que significa la hierba retorcida, deidad asociada a Patecatl, el de la tierra de las medicinas. Su dirección es al sur. Malinali es la hierba, la regeneración, cambio y recreación. Regeneración constante de la naturaleza, valoración de la importancia que tienen las raíces y las plantas medicinales para la salud. Acatl, su significado caña, deidad asociada a Tezcatlipoca, el espejo humeante. Dirección
este. Acat es el carrizo, el calor y la energía, el encuentro y la firmeza, representa la energía celeste que nos llega. Ocelot, significado ocelote o jaguar, deidad asociada a Tlazolteotl, devoradora de la mugre. Su dirección es al norte. Ocelote o jaguar, oscuridad y profundidad, valor y guía, representa la noche y el cosmos estrellado como la profundidad de la tierra y sus cavernas. Guía entre los hombres y responsable de perseguir causas justas. Cuautli, significado águila, deidad asociada a Xipetotec, nuestro señor desollado. Dirección oeste. Cuautli es el águila, la renovación y la depuración, la visión y la expectación, símbolo solar y de guerra, que si no es aprovechado con inteligencia solo produce destrucción. Cosca Cuautli, significado buitre, aura, sopilote, deidad asociada Iztapapalot, mariposa de obsidiana, dirección sur, águila de collar, noche y viento, reflexión y consideración, búsqueda de las enseñanzas y remiendo de fallas, para utilizar lo que otros han desechado y aprovechar la experiencia obtenida por el tiempo. Olin significa el movimiento, el terremoto, deidad asociada a Xolotl, doble, dirección este. Olin es el movimiento, la actividad, la creatividad y el cambio. Signo de esta era, representa el terremoto. Tecpat significa cuchillo de pedernal, deidad asociada Chalchihuitotolin, Tezcatlipoca encubierto, dirección norte. Tecpal es el pedernal, la luz y la comprensión, el signo de los años, método de estudio y análisis profundo para comprender verdaderamente las cosas y los conceptos imperecederos, agudos y filosos, como la hoja de obsidiana. Quiahuitl, significado la lluvia, deidad asociada a Xantico, en la casa, dirección oeste. Lluvia, tiempos cambiantes, creadores o destructivos que en ocasiones pasa de un estado apacible a una furia incontrolable, alimenta campos y permite junto con los vientos la vida. Y por último tenemos a Xochitl, significa la flor, la deidad asociada Xochiquetzal, flor de rica pluma, dirección sur. Y como conclusiones, quiero decir que esta es una compilación de todos los aspectos que hemos vislumbrado hasta ahorita de la rueda del tiempo y todo lo que representa para poder tener los conceptos básicos para los diagnósticos y consultas que se efectuarán y también para otras cosas. La imagen del hombre nos enseña que somos parte de muchos dioses y que a ellos les debemos nuestra vida, respeto y culto. Los años, meses y días nos dan los conceptos de cómo concebían nuestros antepasados el tiempo, con sus connotaciones y significados, para poder saber si estamos en un año, en un día o en un mes con un buen pronóstico, o tal vez no tan bueno. También nos sirve para ver muchas cuestiones referentes a cómo se planteará este año, o el año que viene, o el año en curso. También podemos ver cómo es el día en que nacimos, si venimos de un buen signo o no tan bueno. Y otras personas, ¿qué más podemos hacer aquí? Si el negocio o el proyecto o el compromiso que vamos a tener viene bien aspectado. O sea, la rueda del tiempo y todas estas cuestiones nos sirven para poder hacer un análisis de muchas cuestiones para la consulta. Y sobre esto, el auspicio de los años conforme a la rueda del tiempo, en donde podemos decir que este año es de sacrificio orientado a una liberación. Y con esto me despido, saludando rostro y corazón de cada uno de ustedes.
Con todo el amor, gracias.